Estamos promocionando nuestra nueva marca. Acabamos de cerrar un gran acuerdo con Trina Solar y hoy tenemos el placer de contarles quién es Impresystem y quién es Trina y qué soluciones y beneficios trae para el mercado colombiano en temas de energía solar fotovoltaica. Muchísimas gracias por su compañía. Impresystem es una empresa colombiana, 100% colombiana, capital colombiano. Todos trabajamos desde Colombia. Es una empresa que está enfocada en potenciar el crecimiento de Colombia, de sus trabajadores, de la economía, en participar activamente del crecimiento de nuestro país. Existen 3 tipos de personas: las personas que no se dan cuenta que las cosas sucedieron, las personas que no se dan cuenta, las personas que no participan para que las cosas pasen y las que se encargan de hacer que sucedan en realidad. Nosotros, en Impresystem, potenciamos el crecimiento. Estas personas que participan, que empujan el cambio, son las que nosotros queremos como aliados. Parte de nuestro ADN, proponemos el respeto y la lealtad con los demás. Trabajamos para generar y mantener la confianza. Integridad y compromiso es parte de nuestro lema. Buscamos la zona de genialidad, entusiasmo y apertura al cambio. Eso somos en Impresystem. Y queremos que ustedes nos conozcan y entiendan que pueden contar con nosotros como su aliado de confianza. Nosotros en Impresystem tenemos 32 años de experiencia. Contamos con un enfoque 360 para la atención de nuestros clientes. Somos un mayorista integral. ¿Qué quiere decir que seamos un mayorista integral? Que hacemos toda la cadena logística, administrativa, en importaciones, en nacionalizaciones, en distribución, para poner muy fácil en las manos de nuestros canales y nuestros clientes los productos que nosotros comercializamos. ¿Qué quiere decir una relación 360? Una relación 360 es que aportamos desde muchos enfoques nuestro recurso humano para atender adecuadamente el ecosistema. Entonces tenemos CAM regionales, tenemos CAM verticales que están atendiendo diferentes unidades de negocio. En un slide más adelante vamos a ver que tenemos muchísimas marcas y muchísimos productos y muchas verticales. Tenemos un equipo de vendedores especializados que nos ayudan a cerrar negocios de grandes niveles y que tienen un nivel de complejidad alto, y para lo cual nosotros tenemos un equipo especializado. Un equipo que además cuenta con apoyo del área legal, del área financiera. Además contamos con gerentes de productos, con diferentes roles dentro de la organización que nos permiten tener un muy buen servicio de cara al cliente. Nunca nos rendimos y siempre encontramos el cómo sí. La idea no es quedarnos con los problemas. La idea es ayudarle al cliente. La idea es ayudar a que los negocios sean una realidad. Encontramos la forma de hacer realidad esos negocios y de apoyarlos. Por eso contamos con todo este equipo de recursos humanos que nos permite cerrar esos grandes negocios. ¿Cuál es nuestra estrategia principal? La estrategia principal es ganar, ganar. Nosotros tenemos una gran experiencia a su servicio, tenemos la eficiencia logística a su servicio, podemos hacer despachos y entregas a nivel nacional con cubrimiento en todo el país. Tenemos modelos as a service, que son modelos de financiación muy interesantes, que por lo pronto están enfocados mucho en el tema de tecnología, pero que estamos tratando de extrapolarlos al tema de energía solar fotovoltaica. Nos consideramos líderes en el tema de innovación y una unidad relativamente nueva en Impresystem, que como les dije antes tiene 32 años en el mercado. Nosotros apenas tenemos un año, pero hemos logrado impactar positivamente el mercado. Nuestras unidades, tenemos 2 unidades, Smart Device y Smart Solution. Dentro de Smart Solution está nuestra unidad particular, que es la de Smart Energies. Nosotros en Impresystem tenemos 21 categorías y 53 marcas en 147 líneas de negocio. Y en particular hoy tenemos la felicidad de contarles que estamos además trabajando con Trina Solar. Ya les hablé de nuestros valores que generan confianza. La idea es que puedan
contar con nosotros. Nuestra experiencia del crecimiento, 32 años en el mercado, innovación y rentabilidad. Queremos que nuestros negocios sean innovadores de largo plazo y que nos permitan mantener una relación estable de largo plazo con nuestros asociados, de manera que genere crecimiento para ambas partes. Una sinergia 360 con todo nuestro equipo humano que les permite encontrar un rol que les guíe en la forma de hacer las cosas con nosotros. Y una propuesta integral de negocios en la cual queremos ser su aliado de confianza. En particular, nuestra unidad Smart Energies nace con la idea de aportar y contribuir a la diversificación de la industria de las energías renovables en Colombia. En particular, de permear el mercado de manera que sea fácil adquirir los productos de energía solar para que acelerar la transición energética, aprovechando que tenemos 32 años en el mercado de tecnología y que sabemos utilizar nuestros canales para llevar a los rincones más apartados de Colombia tecnología. Y hoy queremos utilizar esa misma infraestructura para llevar energía solar, como Trina Solar y como WOW. Si quieren comunicarse con nosotros, con nuestro equipo de ventas, José Daniel Latorre está disponible. Ahí pueden encontrar su número de contacto, su correo electrónico, igual Diana Marcela Ortiz, que son nuestros ejecutivos de ventas especializados en temas solares. Mi compañero Oscar Bastilla y yo somos Product Manager de la unidad y por supuesto estamos disponibles para también atenderlos en caso de que consideren oportuno. Hoy, en esta oportunidad, también nos acompaña María Alejandra Urrea. María Alejandra Urrea es nuestra Country Manager para Trina. Un gusto poder saludarte, María. Lo mismo, muchísimas gracias. Un gran saludo a todos. También nos está acompañando Pablo Bedoya, quien es hoy el encargado de dictar un webinar súper interesante acerca de los productos. Dale, Pablo. Hola, Duli. Buenos días. Y bueno, buenos días a todas las personas que nos están acompañando en esta sesión. También pues agradecerte a ti y al equipo de Impresystem por abrir este espacio y que podamos nosotros comentar de primera mano sobre las características más importantes de las líneas de productos de Trina, en este caso la tecnología Vertex de módulos. Cuando me permitas compartir mi pantalla, podría comenzar entonces a llevar a cabo la presentación. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, por tu participación. En este instante te permito que inicies con tu presentación. Y te dejo entonces con el auditorio. Muchísimas Claro que sí. Bueno, perfecto. Estoy experimentando en este momento un pequeño problema con el internet, con la conexión. Espero que me puedan estar escuchando. No sé si me escuchan. ¿Me puedan confirmar, por favor? Sí, te escuchamos perfecto, Pablo. Ok, muchas gracias, María. Bueno, sí, como les comentaba, hace un momento, pues la idea de hoy es hacerles digamos, una introducción muy interesante sobre la tecnología de Trina en los módulos Vertex. Yo soy Pablo Bedoya, hago parte del equipo de Technical Service para la región de Latinoamérica y el Caribe. Nuevamente les agradecemos por este espacio, tanto a Impresystem como a las personas que nos acompañan en este webinar. Y por otra parte, quiero comentarles que, bueno, que nosotros dentro del equipo de Technical Service estamos presentes prácticamente en toda la cadena de valor de lo que está relacionado con los módulos fotovoltaicos desde el punto de vista de pre-sales, así como también como after sales. Estamos muy pendientes de todos los requerimientos cuando los clientes están empezando con la implementación de proyectos, tienen dudas sobre la instalación, el montaje, datos técnicos sobre N cantidad de preguntas que pueden llegar a presentarse durante esas etapas. Entonces nosotros, me incluyo, estamos muy atentos para poder aportarles y para poder prestarles apoyo en todas y cada una de estas situaciones. Entonces, estoy ahorita mismo queriendo, bueno, les voy a comentar sobre el contenido de esta charla
y pues básicamente la charla consiste en que vamos a hacer una breve introducción sobre Trina Solar, que es Trina, lo que hemos hecho durante estos 25 años que tenemos en el mercado. También les vamos a contar sobre las tecnologías aplicadas de los módulos Vertex con celdas de 210 milímetros. Vamos a revisar el roadmap de productos que está disponible ahorita mismo en el mercado, que Trina tiene para que puedan utilizarse en los diferentes tipos de proyectos o de instalaciones fotovoltaicas. Vamos a revisar la compatibilidad con inversores, específicamente de uno de los módulos que tenemos ahorita disponible en stock. Hablaremos de ventajas logísticas de toda la línea de módulos Vertex. También comentaremos asuntos relacionados con la garantía, las buenas prácticas y por último vamos a terminar mostrando un video de la Super Factory de los módulos Vertex y también hablando un poco sobre la capacidad productiva de Trina Solar. Al final también tendremos un espacio que vamos a compartir para llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas a través de la cual vamos a poder estar muy digamos, muy pendientes nosotros de todo lo que ustedes requieran para que pues, salgamos de aquí con las ideas bastante claras sobre la tecnología. Entonces, pues Trina Solar es una empresa global que tiene presencia local en nuestra región de América Latina, especialmente en los mercados de México, Colombia, Chile, Brasil. Ahora hay otros países que también presentan un comportamiento bastante interesante. Nuestra sede central de regional está ubicada en Miami y todo este equipo de personas que hacemos parte digamos, de esta presencia regional, estamos enfocados en llevar a cabo una asistencia y poder ser interlocutores entre nuestra oficina principal que se encuentra en China, ¿sí? Digamos que en Zhangzhou. Allí tenemos nuestros headquarters y también tenemos digamos, una unidad, un equipo que está apoyándonos también constantemente con todos los requerimientos. Nosotros estamos facilitando esa interacción entre el cliente final, entre los proyectos que se están desarrollando en la región y headquarters, desde el punto de vista en que hay una facilidad de idioma, hay una facilidad de cultura y nosotros nos encargamos de llevar a cabo esa comunicación y poder prestar el mejor soporte técnico para la región. En ese sentido, pues es importante mencionar que Trina también ha exportado más de 100 gigavatios de capacidad en módulos fotovoltaicos, cuenta con más de 5.5 gigavatios de proyectos conectados a la red eléctrica, cuenta con presencia en más de 100 países y el número de empleados supera los 17,000. Desde el punto de vista de la solidez financiera, a nosotros nos gusta siempre poner en perspectiva lo que Trina ha hecho durante estos 25 años de trayectoria en el mercado. ¿Por qué? Porque pues afortunadamente nos hemos logrado mantener en posiciones bastante privilegiadas desde el punto de vista de calidad de producto, competitividad, volúmenes entregados. Trina cuenta con una solidez financiera bastante robusta que al final esto se traduce en una confiabilidad para quienes realizan proyectos, ¿sí? Porque a medida que se van construyendo plantas, y van pasando los años de operación, las plantas van teniendo algún tipo de necesidad, requerimiento, soporte técnico de Trina o de la casa matriz del fabricante. También nosotros, pues, ligamos mucho esta digamos, ventaja que tiene Trina para poder garantizar que los proyectos puedan realizarse en el largo plazo, que sean viables en el largo plazo y en ese sentido, pues, brindar toda la confiabilidad a nuestros clientes finales. Otro aspecto relevante que también nos encanta pues, mencionar es que Trina cuenta con unos laboratorios de pruebas bastante avanzados en la sede principal en una de las ciudades que vimos al principio.
Está ubicado esta sede de laboratorios y es el lugar donde Trina ha logrado llevar a cabo desarrollos muy importantes en la industria fotovoltaica y donde se siguen preparando las nuevas tecnologías y los nuevos avances tecnológicos que se van a sacar en los próximos meses o años. ¿Sí? Pues Trina cuenta con 25 récords mundiales de eficiencia de celdas, también de potencia, de output de potencia de módulos. Trina ha participado en la elaboración y también ha emitido un gran número de estándares y también ha trabajado, digamos que de una manera muy cercana con ISE para llevar a cabo la elaboración de estándares y proponer digamos, ideas de valor dentro de este tipo de estándares. Y también es importante mencionar que el laboratorio de Trina está certificado por TÜV. Fuimos los primeros en el mundo en lograr una certificación de tal magnitud. Y también hemos logrado, pues, digamos que como primer fabricante importante de módulos, la certificación UL para poder ingresar digamos, a mercados que la exigen, ¿sí? En ese sentido, pues el número de aplicaciones de patentes también permite que Trina tenga un gran número de patentes ya adjudicadas y sobre las cuales los módulos que Trina lanza al mercado pues tengan un sustento tecnológico y de propiedad intelectual de Trina. Bueno, entonces vamos a pasar a revisar nuestras principales características de los módulos Vertex. Desde el punto de vista tecnológico, hay 4 características importantes que permiten que Trina pueda fabricar los módulos con las potencias que hoy en día fabrica y con las eficiencias que hoy en día fabrica. También esta es la base tecnológica para los productos que vienen en camino, pues que evidentemente la industria fotovoltaica se mueve bastante rápido. Una de estas 4 tecnologías, pues la primera y la principal es el tamaño de la celda, que se saca de lingots de silicio de un tamaño importante para poder llegar a obtener una celda de un tamaño de 210 milímetros, que es la que en este momento Trina está utilizando para la manufactura de esos módulos. ¿Sí? Otra característica importante es el corte no destructivo, que es un tipo de corte que tiene una innovación bastante importante desde el punto de vista de, del avance tecnológico también, la tecnología de 12 bus bars para las celdas y también la interconexión de alta densidad. ¿Sí? Antes de ir hacia las tecnologías en detalle, vamos a comentar un poco sobre cuál ha sido el comportamiento a lo largo de los años o la evolución más bien de la industria fotovoltaica, y esta pues principalmente se ha basado en el tamaño de las celdas. ¿Sí? Cuando yo empecé a ser parte de la industria fotovoltaica en el año 2015 aproximadamente, ¿sí? Pues no llevo tanto tiempo, mis compañeros de equipo sí son personas que llevan algunos años más y pues digamos que son testigos de toda esta evolución, mucho más que yo. Pero cuando yo justo me uní a la industria fotovoltaica, hablábamos de celdas de tamaños de 158, 161, 166 milímetros. Eh, ya llegando hacia el año 2020, los principales fabricantes de módulos fotovoltaicos tomaron la determinación de incrementar el tamaño de la celda a 182 milímetros, mientras que Trina aprovechó unas ventajas competitivas muy importantes que, que le permitieron llevar a cabo digamos, una renovación tecnológica de unas nuevas líneas de producción donde se pudo comenzar a producir la celda de 210 milímetros. Eh, es decir, Trina no pasó o, o digamos que omitió el paso intermedio de los 182 milímetros y le apostó a la celda de 210 milímetros. ¿Y esto por qué pasa? Porque digamos que nos empezamos a dar cuenta desde Trina que la tendencia de la demanda de celdas del mercado y de módulos con determinadas celdas iba a tender a que cada vez las celdas iban a ser de mayor tamaño. Entonces, eh, algunos pronósticos nos indican que ya para el año 2023 la celda
de 210 milímetros va a tener una participación de mercado aproximadamente del 47%. Ya en el 2024 y 2025 va a estar superando la mitad de la participación de mercado. Entonces, Trina quiso adelantarse a este futuro, prepararse muy bien desde años anteriores para que también se pueda seguir impulsando la evolución de la industria fotovoltaica, que a nivel de módulo también ha tenido un comportamiento similar al de las celdas. Evidentemente, como les decía, cuando yo empecé a ser parte de la industria en el año 2015, pues hablaba de módulos de tamaños de 340 watts. Año a año se fue incrementando la potencia en una medida no tan importante, pero cuando ya se llegó al año 2018, empezó a experimentarse un rápido crecimiento de las potencias de los módulos. Ya empezamos a ver módulos de 400 watts, de 445, 500, 550, 600, y por el momento Trina tiene disponible el módulo de 670 watts, también de la familia Vertex. Esto, pues, como ya lo hemos visto, el mercado tiende a cambiar, digamos que su comportamiento en la, digamos, o en la demanda de este tipo de celdas y de módulos, ¿sí? Y arriba, pues, encontramos que en PERC, encontramos que inicialmente se hacían módulos de 550, módulos con celdas de 556 milímetros, de 558, y posteriormente llegamos a las celdas de 182 y 210, que son las que Trina utiliza para sus módulos. Bueno, ahora, ya pasando a revisar un poco más detalladamente los aspectos tecnológicos relevantes de los módulos de la familia Vertex, uno de ellos es el corte no destructivo de las celdas. ¿Por qué corte no destructivo de las? ¿Por qué hablamos de corte? Porque todas las celdas que se utilizan para los módulos de Trina y en general para todos los módulos que se utilizan, las celdas que se utilizan para manufacturar módulos en el mercado, son celdas, digamos que son celdas que se cortan, es decir, las celdas se cortan dos para tener un half cut o una media celda. Entonces, siempre se va a requerir un corte. En este caso, Trina ha empleado un corte no destructivo que garantiza que las superficies de corte no tengan imperfecciones, ¿sí? O sea, que sean suaves, que sean bastante lisas y que evite cualquier tipo de rugosidad o de superficie desigual. A lo largo del tiempo, las superficies con rugosidades pueden llegar a presentar algunos microcracks, digamos que derivando esto en una situación de peor desempeño mecánico. Aquí en la derecha vemos que una celda que ha sufrido, digamos, un corte o que ha sido cortada tradicionalmente con láser, no tiene un desempeño mecánico tan óptimo como lo tiene una celda que sí ha sido cortada con un corte no destructivo, que es básicamente una práctica de utilizar agua a muy alta presión y baja temperatura. Esta celda va a tener un desempeño mecánico muy similar al de una celda que no ha experimentado ningún corte. Entonces, esto permite que se pueda garantizar una mayor longevidad o un mayor desempeño y eficiencia o mayor performance a lo largo del tiempo del módulo, ¿sí? Ahora, otro aspecto relevante es el interconexionado de alta densidad que utiliza Trina en sus módulos. No solamente existe esta metodología, esta es una metodología innovadora, así como también hay otra metodología innovadora que es el modelo Shingling, el módulo Shingling. Trina no lo utiliza. También hay un método tradicional que era el que se utilizaba anteriormente, donde había un espaciado entre celdas de hasta 2 milímetros. Entonces lo que se hacía, lo que pasaba allí era que se perdía un poco de espacio y no se optimizaba la eficiencia del módulo, ¿sí? Utilizando un interconexionado de alta densidad se logra obtener unos niveles de eficiencia mayores, porque solamente hay un espacio entre celda que incluso puede ser menor a los 0.5 milímetros. Respecto a la posición de las celdas
del módulo shingling, pues, bueno, digamos que Trina, pues lo ha evitado desde el punto de vista en que como no hay hay una superposición de celdas sobre otras, esto puede llegar a conllevar que haya algún problema con las celdas desde el punto de vista mecánico, ya sea que haya una fuerza que no está bien distribuida y pueda llegar a romper una celda. Entonces, Trina ha empleado un método que, además de garantizar una alta eficiencia y una alta producción, también garantice el buen estado de las celdas a lo largo del tiempo. Ahora, desde el punto de vista de la conducción interna de la corriente dentro de las celdas, la tecnología de multibusbar de Trina, en este caso, tiene dos consideraciones importantes. La primera es que se puede llegar a incrementar el performance óptico y esto a su vez pues significa un incremento entre un 1 y 1.5% en la eficiencia del módulo. Estamos hablando que eso también pues va a ayudar a incrementar la potencia de salida del módulo. Este punto pues, es muy interesante verlo porque evidentemente pues o sea, las celdas tienen conductores internamente puestos que son los busbar que sirven para permitir el camino fácil a los electrones, pero la geometría de estos busbar, pues digamos que anteriormente o convencionalmente se ha utilizado una celda, digamos un conductor plano, el cual eh, si lo comparamos respecto a un conductor cilíndrico, pues vamos a ver que geométricamente va a tener unas ventajas. ¿Y cuáles son esas ventajas? Que una vez la radiación que llega pues del Sol, pues llega al conductor cilíndrico, una parte de esta radiación que anteriormente se reflejaba nuevamente hacia afuera del módulo, digamos que va a sufrir un rebote contra la superficie del vidrio, del cristal del módulo, y nuevamente vamos a obtener que esa radiación va a llegar a la superficie del módulo. Entonces, esto va a permitir que la eficiencia de la captación va a incrementarse. Así como también hay otro aspecto importante y es el performance eléctrico. La tecnología multibusbar lo que permite es que haya una reducción hasta del 50% del camino que recorre los electrones, eh, que digamos que se van generando por el efecto fotoeléctrico en las celdas. Entonces, como tenemos una reducción del camino, vamos a tener menores pérdidas de energía producida por efecto Joule y por ende pues vamos a tener también un mejor desempeño térmico del módulo. Es decir, vamos a tener una mejor distribución térmica, vamos a tener unos mejores niveles de operación térmica, lo que también esto se traduce en un incremento en la eficiencia entre un 1 y un 1.5%, que a su vez pues también se traduce en el incremento de potencia del módulo. Bueno, entonces ahora ya que hemos comentado aspectos técnicos, digamos que son la base tecnológica de los módulos que Trina manufactura y que tiene disponibles ahora mismo en el mercado, pues vamos a pasar a ver un poco sobre cuál es ese roadmap de productos que están disponibles en el mercado y cuáles son sus características principales, cómo los podemos utilizar o más bien a qué tipo de instalación los podríamos enfocar. Entonces, la familia de módulos Vertex pues tiene actualmente potencias que vienen desde los 435 hasta los 670 watts. Para el sector residencial, pues digamos que por excelencia hay un módulo que es el D09R. Este módulo presenta unas características digamos que muy versátiles para instalaciones pequeñas, pero asimismo también la experiencia nos muestra que también es bastante oportuno la utilización de los módulos de 510 watts de la serie D18 y también de los módulos de hasta 580 watts de la serie D19, ¿sí? Siendo pues esta última serie la de mayor potencia, que también bueno,
Principalmente estas dos series de módulos las encontramos tanto en módulo monofacial como bifacial. El primero de E09 solamente lo encontramos en monofacial, y ya cuando pasamos a revisar las otras, digamos, los otros tamaños de proyectos, por ejemplo, para comercio e industrias, encontramos que los módulos digamos que podemos abarcar ya potencias mayores. Generalmente se podría utilizar un módulo de E19, de E20 hasta el de E21, y para proyectos de tipo utility, encontramos que muchos de esos proyectos de muchos megavatios se pueden se pueden construir considerando módulos de la serie de 19, módulos de 550, 560 watts, o de las series de 20, módulos de 600 watts, o pues digamos que ahorita también los constructores de proyectos, digamos un poco a gran escala, pues también están mirando mucho los módulos de 670 watts porque tienen unas ventajas importantes. Entonces, vamos a pasar a revisar un módulo específico, y es que el que tenemos actualmente disponible en stock es un módulo de 550 watts de la serie D19. Es un módulo que tiene una eficiencia que llega hasta el 21%. Cuenta con unas características eléctricas. El voltaje de circuito abierto es bastante bajo respecto a otros módulos que se encuentran en el mercado con potencias similares, es decir, un módulo con tensión de circuito abierto de 37.9 voltios, una corriente de cortocircuito de 18.52 amperios y unas características mecánicas bueno, que permiten que se pueda llegar también a optimizar, digamos, los espacios cuando estamos armando, digamos, los strings, ¿sí? El peso de este módulo ronda los 28 kilogramos, y bueno, digamos que este módulo, el que está en stock, es un módulo monofacial. Recordemos que también esta serie se puede también obtener en un módulo bifacial, que dependiendo de la necesidad del proyecto, se va a poder elegir entre una opción u otra. Entonces, cuando hablamos de las ventajas de este módulo respecto a otros módulos con potencias similares que están en el mercado, a nosotros siempre nos gusta resaltar un aspecto relevante, y es que como contamos con un voltaje de circuito abierto que generalmente tiene un 20-25% menos pues digamos, de orden de magnitud respecto a los demás, entonces quiere decir que podemos armar strings, por ejemplo, entre 20 o 25% con más potencia, ¿sí? Es decir, mientras que utilizamos un módulo de 182 celdas, de 182 milímetros por celda en tamaño y de 72 celdas, encontramos que podríamos llegar más o menos rondando los 16 kilovatios de potencia, mientras que con un módulo de 550 podemos llegar a armar strings de hasta 22 kilovatios de potencia, ¿sí? Y esto está directamente relacionado por la característica eléctrica de la celda de 210 milímetros, ¿sí? Porque podemos alcanzar corrientes un poco mayores, disminuyendo en gran magnitud el voltaje de circuito abierto y por ende también el voltaje de máxima potencia. Esta característica ni siquiera la puede alcanzar un módulo que es de 182 milímetros y de tipo N, ¿sí? Esto no se logra alcanzar porque pues básicamente eso está prácticamente ligado, mucho más ligado con el tamaño de las celdas. Entonces, los vértices de 19 de 550 sí lo pueden lograr, y para algunas instalaciones, principalmente comercios e industrias que pueden llegar a tener un tamaño importante, se puede llegar a optimizar muchísimo los costos en la construcción de los proyectos, ¿sí? Ahora, aquí voy a hablar un poco en términos generales cuando hablo de costos, optimización de costos y de tiempo de recuperación de inversión. Aquí ya estoy hablando no solamente de la serie D19 de 550, sino en general de los módulos Vertex, porque podemos lograr algunas ventajas muy interesantes, ¿sí? O sea, ser muy competitivos en términos logísticos, porque se optimizan los espacios de los contenedores. Cuando se utilizan módulos de 670, vamos a requerir menos módulos por instalación, ¿sí? Y esto se traduce en que al tener menos módulos por instalación, vamos a tener que emplear menos personal para la instalación, para el montaje,
o vamos a tener que emplear menos estructuras, ¿sí? En algunos casos empleamos menos estructuras soporte y menos también materiales para la construcción de strings. O sea, es decir, esta última característica aplica directamente a los módulos de E19 y 550, porque en la medida que yo tenga strings mucho más largos, con mayores potencias, quiere decir que yo voy a tener que utilizar menos conductores, menos protección eléctrica, menos combiner boxes, menos tubería, ¿sí? Menos materiales, que a su vez pues esto va a implicar directamente que el CAPEX va a ser mucho menor y que el tiempo de recuperación de la inversión también va a ser menor. Bueno, entonces, respecto a la compatibilidad de los módulos Vertex con inversores, podemos decir que somos compatibles con la mayoría de inversores que están en el mercado. Si hablamos especialmente del módulo de 19 550 watts, pues es un módulo que se acopla muy bien a un gran número de inversores trifásicos para instalaciones trifásicas. También para instalaciones monofásicas nos agrupamos muy bien con los inversores de Huawei, con otros fabricantes con quienes tenemos una muy buena relación y bueno, unas experiencias de proyectos pasados muy interesantes. También sí que tenemos esta compatibilidad garantizada. A su vez, Trina tiene una herramienta que, si bien no la he compartido aquí mismo, creo que será interesante que la podamos ver, porque podemos ver la compatibilidad específicamente de cada modelo Vertex con los inversores que están en el mercado, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del módulo de 19 de 550, pues para terminar esta idea, les cuento que siempre igual, cuando se va a llevar a cabo cualquier instalación, es muy importante que se validen las corrientes, tanto de operación como de cortocircuito de los inversores, la posibilidad de hacer digamos, un enlace, perdón, un enlace no, de hacer un uso conjunto de todos los seguidores de manera conjunta. Es decir, muchas veces encontramos inversores que tienen digamos, que pueden soportar 15 amperios de corriente y tienen tres seguidores o 4 seguidores. Entonces, como nosotros tenemos la posibilidad de hacer strings de mucha potencia, porque los niveles de corriente se incrementan, entonces en la medida que podamos poner en paralelo 2 seguidores de punto de máxima potencia para poder soportar la corriente de un solo string, va a ser, digamos que, una práctica bastante óptima desde el punto de vista de costos, desde el punto de vista de la eficiencia del inversor, y en general, pues creo que tenemos unas muy buenas experiencias ya con estas digamos, combinaciones, ¿sí? Ventajas logísticas, lo mencioné hace un momento cuando les comentaba sobre las ventajas de los módulos Vertex en general respecto a otras tecnologías, pues qué podemos optimizar y dónde pues tenemos, digamos, puntos fuertes. Y aquí les comentamos también en modo general que los módulos Vertex pueden ser embalados en posición horizontal o en posición vertical. Es decir, dependiendo del modelo o la serie de módulo, vamos a tener un embalaje distinto, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué. En el caso de los módulos de E19, vamos a seguir teniendo un embalaje convencional donde tenemos un apilado a 2 alturas, es decir, podemos apilar solamente un palet sobre otro. Esta altura también, digamos que es la que es la altura permitida dentro de un contenedor. Entonces, desde el punto de vista logístico, pues vamos también a estar ocupando óptimamente el espacio de los contenedores. Sin embargo, cuando pasamos al embalaje de módulos de mayor capacidad, pues esto es una generalidad, pero nos gusta mencionarla porque es que aquí sí para estos módulos de mayor tamaño se nos facilita desde el punto de vista, digamos que de la acomodación dentro de los contenedores, que estos vengan en embalaje vertical. Y a su vez, esto nos permite que podamos llegar a tener una optimización en costos cercana al 12% en costos logísticos. Es decir, vamos a aprovechar un 12% mejor el espacio dentro de un contenedor.
¿sí? Eso es una generalidad importante que aplica para los módulos de gran potencia, que seguramente van a estar también disponibles en un futuro cercano aquí en Colombia. Desde el punto de vista de la garantía, las buenas prácticas, de la instalación de los módulos, bueno, pues vamos a pasar a ver esta sección. A continuación, es importante que cuando vayamos a hacer una instalación y estemos utilizando módulos de trina solar, es muy importante que siempre echemos una ojeada a los manuales de usuario, a los documentos de garantía, porque el primer documento, que es el manual digamos, el manual de usuario, pues va a tener información muy detallada sobre cómo debemos instalar el módulo, cómo lo debemos gestionar su embalaje, etcétera, ¿sí? Es decir, vamos a tener una información muy valiosa que a su vez nos va a ayudar a optimizar la instalación. Y cuando hablo de la carta de garantía, pues la carta de garantía o los términos de garantía de Trina son términos de garantía que realmente son bastante óptimos para el cliente, así lo pensamos y nos gusta mencionarlo porque estamos pensando siempre en que, que cuando vendemos un módulo, ese módulo debe durar o 25 o 30 años, dependiendo del módulo que estemos vendiendo. ¿Sí? Entonces, siempre le damos la posibilidad a los clientes que cuando haya algún tipo de reclamo o algún tipo bueno, sí, de reclamo derivado de alguna situación que se ha presentado durante la operación del módulo, eh, la idea es que nos hagan saber de inmediato, nosotros vamos a revisar el caso, los vamos a orientar, vamos a determinar si este comportamiento digamos, es un causal de garantía. En ese caso, Trina, pues cuenta con dos tipos de garantía. La primera está relacionada con la curva de producción, que para este módulo de 19 de 550 son 25 años y un 84,8% de eficiencia. Es decir, este es, digamos, el peor escenario que Trina se plantea, pero esperamos que la curva se comporte de una manera mucho más favorable para la producción de energía. A su vez, pues también se cuenta con una garantía de producto de 12 años. Les recuerdo que la carta de garantía tiene muy bien explicados los términos y como les he dicho, pues nos gusta que los proyectos, una vez iniciados, terminen su ciclo para los cuales fueron pensados y construidos, ¿sí? O sea, hablamos de 25 años o de 30 años. En ese sentido, Trina tiene una política muy estricta y es que debemos cumplir siempre a nuestros clientes de una manera óptima en cuanto a tiempos, a calidad de producto. Entonces, los invito para que puedan revisar los documentos cuando lo requieran, ¿sí? En cuanto al manual de instalación, hay unos puntos muy importantes, específicamente la instalación o la fijación de los módulos en las estructuras, ya sea que se vaya a optar por utilizar una estructura fija, que generalmente se utiliza en instalaciones residenciales, en instalaciones comerciales o incluso industriales que se montan sobre cubiertas o tejados. Entonces, a nosotros nos parece muy importante que se revise esta sección del manual de usuario. Realmente es digamos, la parte del manual de instalación o digamos, instalación del producto, donde tenemos toda la especificación de cómo se debe llevar a cabo la instalación con tornillo, asimismo cómo se debe llevar a cabo la instalación con clamp. Cuando hablamos de una instalación con tornillo, es muy importante que mantengamos siempre las piezas que se requiere de forma correcta, es decir, que se utilice un tornillo hexagonal del tipo M8, arandelas planas, arandelas de presión, tuercas, materiales en acero inoxidable o materiales inoxidables que no generen par galvánico con el marco de aluminio del módulo. También es muy importante considerar el torque empleado para llevar a cabo el apriete del tornillo con la tuerca, ¿sí? Esto se hace crítico para algún tipo de proyectos. Nosotros entendemos que todos los proyectos son diferentes, las instalaciones son diferentes, las cubiertas son diferentes, entonces las cargas estáticas que deben soportar los módulos también son diferentes.
Entonces, nosotros como equipo de soporte técnico nos ponemos también a disposición de ImpressSystem y de cada cliente que nos quiera escribir, ya sea directamente por correo electrónico, ya sea a través de nuestro Customer Service Platform, que nos va a poner en contacto directo con el determinado problema, pregunta o consulta que se tenga. Entonces, en términos generales, también cuando haya que llevar a cabo una instalación con el clan, pues tener mucha, digamos que, mucha conciencia del manual de instalación, lo que dice el manual de instalación, y tener también mucho cuidado con la distancia donde se van a instalar los clamps respecto, digamos, a la línea del lado más largo del módulo, ¿sí? Es un punto relevante que también va a hacer que se garantice la instalación en el largo plazo, ¿sí? Hay que recordar bueno, que el manual de usuario y estas recomendaciones para la instalación de módulos, o sea, nosotros recomendamos que se sigan en la medida de una manera muy rigurosa porque pues esto va a garantizar, como les decía, que la instalación en el largo plazo sea correcta y que también se evite algún tipo de problema, de reclamación, de garantía, porque pues evidentemente todos queremos que no tengamos ningún problema cuando tenemos una instalación nueva. Entonces, esa es la invitación que les hacemos. Ya pasando un poco la parte de la instalación del producto y también de las características de la garantía del producto, pues pasamos a mostrarles rápidamente una información que nos presenta la revista especializada PVTech. Es una revista que todo el tiempo pues, nos está enviando noticias, nos está actualizando sobre las últimas tendencias de la industria fotovoltaica. Eh, esta, esta revista nos muestra el, el progreso o digamos que la evolución que va a tener la demanda de módulos y de celdas, evidentemente, de 210 milímetros y de los módulos construidos con este tipo de celdas, la participación del mercado que van a tener. Por eso les decía hace un momento, Trina ha tomado la determinación de llevar a cabo una reconversión tecnológica en su planta, apostarle a las celdas de mayor tamaño para que cuando definitivamente el mercado solamente exija o en gran mayoría exija que los módulos y las celdas tengan que tener ese tamaño, pues nosotros estemos totalmente preparados para ello, ¿sí? Esto es más o menos, o digamos que en términos generales lo que quiere decir esta slide. Asimismo, pues también nos gusta mostrar algunos resultados de unos estudios que ha hecho Tube sobre el desempeño de las celdas de 210 milímetros respecto a las celdas de 182 milímetros cuando hay, digamos, ambientes de baja irradiancia, ¿sí? Estos ambientes de baja irradiancia se presentan en zonas o en latitudes donde hay muchas nubosidades a lo largo del tiempo, del año, perdón. Es decir, cuando tenemos, digamos, un promedio de 3.5, máximo 4 kilovatios hora por metro cuadrado y día, ¿sí? De radiación. Entonces, ya sea para módulos monofaciales, para módulos bifaciales, se ha encontrado que hay un patrón digamos que muestra que hay una mayor producción cuando se utilizan celdas de 210 milímetros. Aquí las tenemos respecto a las celdas de 182 milímetros, su desempeño es diferente. Y ese mismo comportamiento también lo podemos encontrar en un estudio que hizo el CPTVT, que es un laboratorio que está en China, ¿sí? Este estudio se hizo el año pasado, se terminó este año, se comenzó en abril del año 2021, se terminó en febrero del 2022. También fue una comparación entre celdas de 210 y 182 milímetros, donde se pudo determinar que en promedio las celdas de 210 milímetros para ambientes donde la irradiancia no es tan alta, a lo largo del año, pues se puede llegar incluso a tener hasta 1.7% de mayor producción, ¿sí? Bueno, aquí es un complemento de estudio que se mencionaba anteriormente. Estamos hablando
digamos, de una diferencia que se puede obtener a través de un estudio de laboratorio y que a su vez, pues esto también puede ser un factor que puede llegar a ser determinante a la hora de escoger un módulo u otro, dependiendo del ambiente donde se piense llevar a cabo la instalación fotovoltaica. ¿Sí? Bueno, ya terminando la charla, eh, adelante en la siguiente slide, pues vamos a mostrar un video de lo que son bueno, es la Super Factory, pero digamos que son varias sedes donde se lleva a cabo la manufactura de los módulos Vertex, ¿sí? Aquí hay que considerar que todo el proceso productivo, desde el corte del ingot, desde el corte de la celda, desde la manufactura de los módulos, se lleva a cabo en esta planta y pues queríamos compartirlo con ustedes para que se tengan una idea de cómo funciona la planta, cómo es el proceso productivo. Bueno, entonces al final pues nos hemos quedado, no sé si se han quedado un poco con las cifras o con los números de cuál es la capacidad de producción de Trina. Hablaba de cerca de 50 gigas en módulos, hablaba de también unas 35 gigavatios en celdas, pero este video no tiene tanto tiempo, tiene apenas unos meses, quizá un año, pero ya Trina tiene una capacidad de producción un poco mayor, o sea, es decir, en módulos llegamos a los 70 gigavatios año y en celdas hasta los 55 gigavatios año. Eh, Aquí tenemos también cuáles son las plantas principales, la ubicación de las plantas principales, que digamos dentro de China son 4 en esas diferentes ciudades, así como también tenemos unas plantas en Tailandia y en Vietnam que prácticamente están para cubrir la demanda del mercado en Norteamérica. Bueno, entonces por mi parte, esto es lo que quería contarles. Ahora que vayamos a tener entonces la sesión de preguntas, o si por favor, Dudley, me actualizas cuándo vamos a comenzar esta sesión de preguntas, pues bueno, nos vamos a hacer cargo de poder apoyarles en las dudas que se hayan generado, que ya tengan desde el pasado y pues que en la medida que les podamos ayudar, ¿sí? Como se los he dicho, pues estamos a su disposición.
Listo, Pablo. Muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido. Creo que ha sido clara. Me gustaría saber si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta, algo que le podamos ayudar. Fer, los participantes pueden abrir el micrófono y hablar. Sí, Dubley, pueden levantar la mano, pueden dejarnos las preguntas a través del chat y las vamos leyendo. Vale, yo aquí en el chat no veo preguntas. Alguien me preguntaba que si tenemos paneles de 670 vatios disponibles. En este momento solamente tenemos para entrega inmediata paneles de 550 vatios. Esa es nuestra disponibilidad inmediata. Los paneles de 670, creo que por lo menos para terminar este año, no los tendremos disponibles, posiblemente para el primer Q del 2023. Tenemos una pregunta de Fabián Ospina que dice, compatibilidad con sistemas de soporte de balastro y contrapesos. Pablo, no sé si nos acompañas y nos ayudas con la respuesta. Bueno, claro que sí. Bueno, digamos que respecto a la compatibilidad con digamos, con cualquier tipo de estructuras para llevar a cabo la implementación de los módulos, es decir, hay unas estándar que están definidas en el manual de usuario, ¿sí? Estas que se plantean en la pregunta de balastros y contrapesos, pues sería muy importante para nosotros determinar con anterioridad cómo está realmente diseñada la estructura, o sea, es decir, digamos que pueda haber una característica especial que nos diga, bueno, más bien debemos hacer una modificación a la estructura, debemos hacer un ajuste o una recomendación importante a tenerse en cuenta, o definitivamente, pues esto es homologable totalmente con lo que nosotros recomendamos en nuestro manual de usuario. ¿Sí? Digamos que lo que yo planteo en este caso es que hagamos una validación detallada de la instalación. Sí, como les digo, todas las instalaciones son diferentes y en nuestro equipo de soporte técnico estamos siempre dispuestos a revisar detalladamente, sin importar el tamaño del proyecto, digamos, cómo podemos llevar a cabo de la mejor manera el proyecto. Sí, es un poco lo que le comento. Fabián. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál sería el tipo de cubierta ideal para la instalación? Bueno, ahí sí, si me permites, Pablo, yo te ayudo. Juan David, para responder tu pregunta, yo diría que el tipo ideal de cubierta para la instalación es la que tengas disponible. Sin embargo, las cubiertas deben ser evaluadas para saber si hay que hacer ajustes, adecuaciones para poderlas instalar. Yo podría hacerte una recomendación respecto, por ejemplo, de las inclinaciones. Cuando tú haces un análisis de inclinación de una cubierta, te das cuenta que cambiando la orientación o la inclinación para nuestras coordenadas geográficas, es decir, para Colombia en particular, que estamos ubicados sobre el trópico, y haces un análisis de pérdidas o de ganancias de potencia por esa variable, te das cuenta que la variación es relativamente despreciable. Es decir, podrías ubicar el módulo con una inclinación de 20, de 15 o de 10 y la ganancia no va a ser significativa. Entonces, en ese sentido, la cubierta ideal es la que tengas disponible. Simplemente hay que tener cuidado con verificar que la cubierta que tengas disponible cumpla con las especificaciones para soportar el peso que le vas a poner y que se adecue a la instalación que quieras hacer. Porque, otra vez, en el mercado vas a poder encontrar grapas para tejas de barro, vas a poder encontrar grapas para cerchas metálicas, vas a poder utilizar estructuras balastradas. Hay diferentes tipos de fijación a la cubierta que encuentres. No sé si con eso queda clara la respuesta. Tenemos otro que dice, John Acosta nos dice, buen día, ¿tienen actualmente disponibilidad del módulo, leo la referencia, TSM 560 DEG
2.20 W bifacial. No, yo en este momento no tenemos disponible paneles bifaciales. Lo que tenemos para entrega inmediata, que tenemos disponible en stock, es DE19 550 vatios de una sola cara. Yolanda Cabrera nos pregunta, ¿tienen los paneles inversores e insumos para realizar un proyecto? Yolanda, con nosotros puedes encontrar el 70% de la solución. Básicamente puedes encontrar inversores de la marca Huawei, que es una marca súper top en el mercado. Y con esta nueva alianza también puedes encontrar los paneles. Como te decimos en este momento, paneles disponibles en potencia de 550. Inversores de la marca Huawei a partir de los 20 kilowatts. 20, 30, 36, 40, 100 y 215. Todos para entrega inmediata. Y los accesorios de comunicación de los equipos de Huawei. Eso es lo que puedes encontrar en nuestro portafolio en la unidad de Smart Energies. Bueno, también queremos saludar a las personas que se encuentran en nuestra transmisión de Facebook. Y tenemos una pregunta de Diego Morales, donde nos dice, ¿este sistema está apuntado solamente para empresas o también para hogar? Una solución solar fotovoltaica puede implementarse en cualquier situación. Incluso estamos encontrando situaciones bien particulares, proyectos especiales en los cuales se están alimentando cámaras de seguridad, paneles de comunicación vial, por ejemplo. Invías está instalando paneles de mensajería variable con sistemas solares fotovoltaicos. Es decir, es una solución que se puede aplicar a cualquier sistema que requiera alimentación eléctrica. Y ahí viene la siguiente decisión, que es una decisión técnico-económica, y es verificar si es económicamente viable hacer una instalación solar fotovoltaica para una instalación particular, como el ejemplo que nos propone nuestro amigo de una vivienda. Listo, equipo, no tenemos más preguntas por el momento. Genial. No sé entonces si por lo pronto nos vamos despidiendo. María, no sé si quieres hacer un último aporte para cerrar, o Pablo, nuestros anfitriones hoy de Trina Solar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a Impresystem, a Pablo, a Dudley por este webinar y por este lanzamiento que estamos haciendo con Impresystem y la marca Trina Solar. Cualquier duda, pues estamos a disposición, lo que requieran. Y nada, pues muchísimas gracias. No sé, Pablo. Bueno, María, muchas gracias por tus palabras. Nuevamente agradecerles a Impresystem, a ti, Dudley, y a todos los compañeros que nos han estado apoyando para la realización de este webinar. También me gustaría dejar muy claro nuevamente que estamos muy atentos a cada requerimiento que se necesite. Es decir, hemos dejado pues, en muchas partes de la presentación que hemos dejado claro que no todos los proyectos son iguales, todas las instalaciones cambian, o sea, son N variables, entonces a veces una variable pensamos que no puede afectar un proyecto y tenemos la duda, pero resulta que sí lo puede afectar, ¿sí? Ya sea en la estructura, ya sea en el inversor, ya sea en cualquier consideración, pues nosotros nos ponemos a disposición y a través de ti, Dudley, a través de Oscar o a través de Impresystem en general, vamos a estar muy atentos para que todas estas dudas se resuelvan y que los proyectos pues sean de la mejor calidad. Bueno. Por acá todavía veo a Diego con la mano levantada. No sé si quieres preguntarnos algo. Hola a todos, buenos días. Bueno, a todos los asistentes los invitamos a registrar, nuestro formulario para saber la opinión sobre este webinar. Les vamos a dejar un formulario para que nos puedan colaborar diligenciándolo. Muchas gracias. Se demoran 3 minuticos diligenciándolo. Ya lo dejamos aquí a través del chat. Muchas gracias. Dud, ¿me puedes apoyar publicándolo, por favor? Listo, sí, ahí efectivamente en el chat
de esta reunión hemos enviado un formulario para recoger sus opiniones y nos gustaría saber además qué otros temas consideran importantes que podamos profundizar en este tipo de webinar. Por lo Sí, pronto, muchísimas gracias a todos. Hay una cosita extra que pronto Dudley no comentó, y es Impresystem no solamente puede ofrecerles módulos en inventario para entrega inmediata, sino también bajo pedido. Entonces, cualquier duda, pues obviamente Dudley les puede apoyar, pero para que lo tengan también en cuenta. Genial, María, muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, de nuevo, es un gusto para mí haberlos acompañado en este webinar. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, María, muchas gracias, equipo, y a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Ahí tienen nuestros datos de contacto. Si tienen alguna duda, consulta o algo en que quieran que les podamos colaborar, con todo gusto. Que tengan una buena tarde y hasta luego.